¿Quién fue Winston Churchill y qué hizo? Fue un político, estadista, orador y escritor británico, conocido por su liderazgo del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Es considerado uno de los grandes líderes de tiempos de guerra y fue primer ministro del Reino Unido en 2 periodos. Notable estadista y orador. Es el único primer ministro británico galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1953. También fue nombrado ciudadano honorario de los Estados Unidos de América. Algunos dicen que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Si quieres conocer un poco más de uno de los oradores más reconocidos de la historia, quédate hasta el final de este video. Churchill era hijo de Lord Randolph Churchill, tercer hijo del 7º duque de Marlborough y de la estadounidense Jenny Jerome, hija del millonario estadounidense Leonard Jerome. La niñez de Churchill transcurrió en internados escolares, incluyendo el Headmaster House de Harrow School. Churchill no progresó mucho en Harrow. Era castigado por su deficiente trabajo y su falta de dedicación. Tenía una personalidad independiente y rebelde. No logró alcanzar muchos méritos a nivel académico, suspendiendo diversas materias excepto matemáticas e historia, en las cuales con frecuencia estaba colocado entre los mejores alumnos. Sin embargo, logró ser campeón de esgrima de la escuela, una característica similar a la de Mark Zuckerberg, una persona de la cual también hablamos en este canal. Churchill, en un tercer intento, logró ingresar en septiembre de 1893 en la Real Academia de Sandhurst y en diciembre de 1894 se graduó, el octavo entre los 150 de su generación. Se enlistó en el ejército cuando tenía 21 años como segundo teniente en el 4º Regimiento de Húsares en Bangalore, India. Cuando llegó, sufrió un accidente que le dislocó el hombro, lo que le provocó dolores y molestias de por vida. En la India, la principal ocupación del regimiento era jugar al polo. El equipo tuvo bastantes éxitos, siendo el primer regimiento del sur de la India en ganar la Copa Interregimientos. Churchill también dedicó tiempo a cultivarse, leyó gran cantidad de libros. Durante el periodo en el que permaneció en la India, buscó la forma de tomar parte en los principales conflictos coloniales del Imperio Británico. En 1895 viajó a Cuba, donde observó los combates entre las tropas españolas y los rebeldes. El periódico The Daily Graphic financió su viaje a cambio de que escribiera artículos sobre lo que fuera viendo. Tuvo su primera experiencia en la guerra al verse expuesto al fuego cruzado de ambos bandos el día que cumplía 21 años. Aprovechó este viaje para visitar los Estados Unidos, siendo presentado a la sociedad de Nueva York por uno de los amantes de su madre, Burke Crochan. En 1897 trató de ir a los Balcanes cuando estalló la guerra entre Turquía y Grecia, que terminó antes de que pudiera llegar. El comandante de la expedición, Wyndham Blood, le prometió a Churchill que podría unirse a su ejército. La campaña contra los pastunes duró solamente 6 semanas. Por otra parte, siguió escribiendo artículos para periódicos como The Pioneer y The Daily Graphic. En octubre de 1897, Churchill regresó a Inglaterra y publicó su primer libro, The Story of the Malacan Field Force, en el que narra sus vivencias durante la campaña. Si bien estaba estacionado en la India, Churchill se las arregló para obtener varios permisos. Cuando Horatio Kitchener organizó la campaña para reconquistar el Sudán, Churchill trató de unirse a su ejército, pero Kitchener se opuso. Churchill comenzó a mover todos sus contactos, incluyendo al entonces primer ministro Lord Salluby. Finalmente Churchill logró su objetivo y se unió al 21º Regimiento de Lanceros en Egipto. Simultáneamente trabajaba como corresponsal de The Morning Post. En Sudán participó en la batalla de Omdurman, en la que se produjo la última carga de caballería de los británicos en esta guerra. Churchill fue crítico con Kitchener por su manera de llevar la guerra, en especial por el tratamiento in misericordiam de los enemigos heridos por la profanación de la tumba del líder enemigo. En octubre de 1898 regresó a Inglaterra y comenzó a escribir el relato de la campaña en The River War, obra de 2 volúmenes publicada en 1899. Este mismo año, Churchill dejó el ejército y comenzó su carrera política. Se presentó como candidato conservador en el distrito electoral de Oldham, pero no logró ser elegido. Obtuvo la tercera posición en un distrito al que le correspondían únicamente 2 representantes en el Parlamento. El 12 de octubre de 1899, Churchill fue enviado como responsable del diario The Morning Post para cubrir la Segunda Guerra Anglo-Boer. Ya en Sudáfrica, Churchill viajaba en un tren del ejército británico al mando de Aylmer Halt
cuando este fue atacado y hecho descarrilar por los boyeres, un grupo étnico de origen neerlandés. Churchill, a pesar de que no era un combatiente, tomó el mando de la operación. Logró reparar la vía y la locomotora, y así como la mitad de los vagones, los cuales trasladaron a los heridos a una zona segura. Churchill no tuvo tanta suerte y fue prisionero por los boeres y enviado al campo de prisioneros en el que se habían convertido las escuelas modelo del estado de Pretoria, junto con varios oficiales y soldados británicos. Churchill escapó del campo. Sin embargo, esto produjo gran controversia, ya que se le acusaba de haber abandonado a Haldane. Más tarde se comprobó que este no se atrevió a escaparse de las rejas del recinto. Una vez libre, Churchill recorrió 480 kilómetros hasta llegar a la bahía de Delagoa, en la colonia portuguesa de Lourenço Marques. Contó con la ayuda de un administrador de minas inglés que le proporcionó hospedaje y posteriormente lo escondió en un tren que salía del territorio controlado por los boyeres. Esta aventura le proporcionó a Churchill cierta notoriedad durante algún tiempo, aunque en lugar de regresar a su país, se dirigió a Durban y se unió al ejército del general Rhys Buller en su marcha para liberar las ciudades de Ladysmith y Pretoria. Esta vez, si bien seguía siendo corresponsal de guerra, Churchill obtuvo una comisión en la caballería ligera de Sudáfrica. Luchó en la batalla de Spiekeroog y fue uno de los primeros en entrar en Ladysmith y Pretoria. Churchill y su primo, el duque Marlborough, lograron ser los primeros en entrar en Pretoria, obteniendo la rendición de los guardias boyeres que vigilaban el campo de prisioneros británicos en esa ciudad. Los dos libros escritos por Churchill acerca de la guerra de los boyeres, London, The Ladysmith, Via Pretoria y Ian Hamilton March, fueron publicados en mayo y octubre de 1900 respectivamente. Su carrera pública comenzó muy pronto, pero no fue hasta después de un fracaso en unas elecciones a diputado y tras su regreso de Sudáfrica, cuando en las elecciones de 1900 se convirtió por primera vez en miembro del Parlamento. En febrero de 1901, Churchill regresó a Inglaterra y una vez instalado en el Parlamento se asoció con un grupo de disidentes del Partido Conservador liderados por Hugh Cecil. Durante la primera sesión del Parlamento, Churchill se opuso, en contra de la opinión mayoritaria dentro de su partido, el presupuesto presentado por el gobierno para el ejército que consideraba excesivo. En 1903, sus puntos de vista comenzaron a diferir de los Lord Hugh. En 1904, la insatisfacción de Churchill con los conservadores y su atracción por el Partido Liberal era tal que, después de un receso del Parlamento, cruzó la sala y se sentó a la bancada de los liberales. Como liberal, siguió haciendo campaña para lograr eliminar las tarifas arancelarias y encaminar a los países occidentales hacia una política de mercado libre. Cambió su distrito electoral y se presentó por el Manchester North West, consiguiendo la victoria en las elecciones generales de 1906. Entre 1903 y 1905, Churchill escribió el libro Lord Randolph Churchill, la biografía de su padre. Fue publicada en 1906 y acogida como una obra maestra, a pesar de que en ella aparecían suavizadas algunas de las características menos atractivas de su padre. En diciembre de 1905, los liberales sustituyeron a los conservadores en el gobierno tras la dimisión de Balfour, siendo nombrado Henry Campbell Bannerman primer ministro. Este convocó a elecciones inmediatamente y Churchill se presentó por Manchester, con los liberales obteniendo una amplia mayoría a su favor. Fue nombrado subsecretario ministerial para las colonias, cargo que había solicitado. La primera misión de Churchill fue participar en la elaboración de una constitución para los territorios de Transvaal y la colonia del río Orange en Sudáfrica. Después de la derrota de los boyeres, también se encargó del problema de la esclavitud china en las minas de Sudáfrica. Pronto Churchill se convirtió en uno de los miembros más prominentes del gabinete y cuando Campbell Bannerman fue sustituido por Herbert Henry Asquith en 1908, Churchill fue nombrado presidente de la Dirección de Comercio. En 1910, Churchill fue promovido ministro de Asuntos Internos. Envió batallones de la policía y les ordenó atacar a los mineros en huelga a Tony Pandy, en el sur de Gales. Uno de ellos resultó muerto y casi 600 huelguistas y policías resultaron heridos. En 1911, Churchill fue primer lord de Almirantazgo, un puesto que ocuparía durante el inicio de la Primera Guerra Mundial.
Como tal, impulsó importantes reformas militares, incluyendo el desarrollo de la aviación naval, tanques y el cambio de combustible de carbón a petróleo. En 1915, Churchill, como primer lord de Almirantazgo, tuvo que enfrentarse en el caso del hundimiento del RMS Lusitania, que generó fuertes controversias. El desarrollo de un tanque de batalla fue financiado con fondos originalmente dirigidos a la investigación naval, y si bien una década después el desarrollo del tanque fue considerado como una obra genial, en esta época se vio como un desvío ilegal de fondos. El tanque fue utilizado en 1915, pero no en una forma eficiente, ni como lo había ideado Churchill, es decir, una flota de tanques que tomara por sorpresa a los alemanes, abriendo largas secciones de trincheras aplastadas las defensas de alambre de púas. En julio de 1917, Churchill fue nombrado primer ministro de armamento. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Churchill ocupaba las carteras de ministro de guerra y ministro del aire. Durante este periodo trató de reducir considerablemente el presupuesto militar. Sin embargo, su principal preocupación fue la intervención de los aliados en la guerra civil rusa. Churchill era fuertemente partidario de ello, indicando que la causa de los bolcheviques debía ser estrangulada en su cuna. En 1920, cuando las fuerzas británicas se retiraron, Churchill se las arregló para enviar armas a los polacos cuando estos invadieron Ucrania. En 1921, fue nombrado ministro de Colonias. Fue uno de los responsables políticos británicos a favor de bombardear a los manifestantes irlandeses desde el aire, sugiriendo el uso de bombas ametralladoras para dispersarlos. Como secretario de Estado para las colonias, siguió adelante con esa amenaza en Irak. Ordenó el bombardeo a gran escala de Mesopotamia en 1921, con la destrucción de una aldea entera en 45 minutos. En 1924 fue nombrado ministro de Hacienda y supervisó el entorno del reino al patrón oro, lo cual originó deflación, desempleo y una huelga de mineros que degeneró en la huelga general de 1926. Sus decisiones dieron lugar a que el famoso economista John Maynard Keynes opinara que el regreso al patrón o estándar del oro llevaría al mundo a una depresión. El gobierno conservador fue desarrollado en las elecciones de 1929. Churchill se convirtió en un disidente de su partido en relación a las tarifas de protección arancelarias y la autonomía de la India. Pronto dirigió su atención hacia Adolfo Hitler y el peligro del rearme de Alemania nazi. Por algún tiempo fue el único que denunció dicho rearme y abogó por la necesidad de fortalecer militarmente a Gran Bretaña. Su principal preocupación fue evitar que Alemania obtuviera la superioridad en la fuerza aérea, que desgraciadamente consiguió en 1938 a pesar de las advertencias de Churchill. En aquellos años alejados de la vida partidista y debido a sus contactos con militares y cargos relevantes de la administración, llegó a estimar que Alemania estaba gastando 1.500 millones de libras al año en armamento, estimación que posteriormente se demostró muy cercana a la realidad. Churchill no pudo más que observar con desaliento y frustración cómo la política de Chamberlain estaba haciendo agotar las únicas posibilidades de evitar una guerra en Europa. Frente a las pretensiones de Mussolini en Abisinia, el gobierno británico se mostró firme en advertir a Italia de sus consecuencias, apoyado por la Liga de Naciones. Pero a la hora de la verdad, la Liga de Naciones no impuso ningún tipo de sanciones y mucho menos ninguna medida militar. Hitler observó el acontecimiento y Mussolini, el cual recelaba de Hitler por sus pretensiones en Austria, decidió unirse a su causa en contra de las democracias europeas. Hitler a continuación ocuparía el corredor del Rin, que años antes Francia había desocupado como gesto de buena voluntad. El odio que Churchill mostró hacia la figura de Adolfo Hitler se distinguía del apoyo en un principio profesó a Benito Mussolini. De haber sido italiano, no me cabe duda de que habría estado incondicionalmente a su lado, de principio a fin, afirmó a la prensa tras entrevistarse con el duque. De hecho, cuando Mussolini invadió Etiopía en 1935, Churchill se opuso rotundamente a la aplicación de sanciones internacionales y defendió la necesidad de llegar a un acuerdo. Mediante una magnífica metáfora sobre el Polo Norte y el Polo Sur, Churchill se atrevió a decir públicamente que en el fascismo y el comunismo no había casi diferencias. Se encuentran en los extremos opuestos de la Tierra, pero si uno se despierta de pronto y sin previo aviso en cualquiera de ellos, le sería imposible determinar en cuál de los dos se halla. El interés de Churchill por la política internacional era incuestionable.
Tras el estallido en 1936 de la Guerra Civil Española, las diferentes potencias europeas se posicionarán en uno u otro bando. La Unión Soviética defendió a la República, mientras que el régimen fascista y la Alemania nazi ayudaron al bando nacional. Churchill, por su parte, aplaudió la política de no intervención que el Reino Unido había aplicado bajo el gobierno de Chamberlain, su predecesor. En palabras del historiador inglés Andrew Roberts, la antipatía que le inspiraban a Churchill los republicanos españoles se explicaba, en parte, por la favorable inclinación personal que le aproximaba la figura del exiliado rey Alfonso XIII. Para Churchill, lo que ocurrió en España en 1936 no fue un golpe de estado fascista, sino un alzamiento llevado a cabo por aristócratas, católicos, monárquicos, conservadores y militares. Al inicio de su mandato en 1940, muchos de sus conciudadanos veían a Churchill a un sensatón fracasado del que solo recordaban los errores que había cometido cuando desempeñó cargos de relevancia en el gobierno. Aunque pueda parecer sorprendente, por aquel entonces se le tenía por un personaje ridículo cuya única preocupación era defenderse a sí mismo. Indudablemente fue un líder contradictorio, uno de los mejores amigos de Lord Birkenhead. Resume el carácter ambivalente de Churchill. Cuando Winston tiene razón, es único, pero cuando se equivoca, ¡ay Dios mío! Winston se esforzó mucho para evitar que España se uniera a los nazis y se aseguró de sobornar a los generales franquistas con abundante oro. Churchill consideraba que los españoles no debían ayudar a Hitler, ya que de ser así, se corría el riesgo de que bloqueasen el estrecho de Gibraltar al paso de la Marina británica. Eso dificultaría la llegada de los británicos a Oriente Medio y la consiguiente obtención de petróleo. Franco debía mantenerse fuera de Inglaterra. Churchill fue un gran defensor de la superioridad del pueblo británico respecto a los demás pueblos del planeta. Calificó la colonización de la India como una gran obra que Inglaterra está llevando a cabo en la India con su alta misión de regir los destinos de estas primitivas pero agradables razas. Para su propio bienestar y el nuestro, también defendió que el sometimiento de las razas estaba justificado si se emprendía con ánimo altruista. En 1944, ante la inminente invasión japonesa de la India, conocida como Operación C o Hugo, que debía tener lugar en el noroeste del subcontinente, el Congreso Nacional Indio afirmó que ante ello su pueblo solo podría obtener una residencia pasiva, lo que enfureció al primer ministro británico, que llegó a decir: "Detesto a los indios. Son un pueblo bestial, adepto a una religión igualmente animalesca". Tampoco sentía una gran empatía por Mahatma Gandhi, a quien tachó de maligno, fanático, subversivo. Churchill se definía a sí mismo como el adalid de la libertad. Confesaba sentir náuseas ante Mahatma Gandhi. Sin embargo, sí ensalzó el valor de los indios en otras ocasiones, sobre todo cuando lucharon codo a codo con los soldados británicos. Entonces, de estos hombres a los que había criticado con dureza, destacó su glorioso heroísmo, siendo indiferente que fueran hindúes o musulmanes. Churchill también posee una faceta científica desconocida para la mayoría. Conocedor de las teorías del astrónomo Edwin Hubble, en 1939, Churchill escribió un ensayo de 11 páginas que revisó en los años 50, acerca de la vida extraterrestre. En él, decía cosas como esta: con cientos de miles de nebulosas, cada una de las cuales contiene miles de millones de soles, hay enormes probabilidades de que muchas contengan planetas en los que la vida no sea imposible. Y añade: no estoy tan impresionado por el éxito de nuestra civilización como para pensar que seamos el único punto en el inmenso universo que contiene criaturas vivas y pensantes, o que seamos el tipo de desarrollo mental y físico más elevado que haya aparecido jamás en la vasta extensión del espacio y el tiempo. Al finalizar la guerra, Winston Churchill continuó siendo uno de los referentes políticos de su país, y en 1953 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Tal como manifestó la Academia Sueca, fue galardonado por su maestría en la descripción histórica y biografía, así como por su brillante oratoria, que defiende exaltadamente los valores humanos. Su reacción fue la de llamar inmediatamente a Anthony Eden, futuro primer ministro británico, a quien espetó lo siguiente: pensé que te gustaría saber que acaban de concederme el premio Nobel, pero no te preocupes, amigo mío, es el de la literatura, no el de la paz, irónicamente dijo.
Cuando su trayectoria política llegó a su fin en 1955, Churchill era el inglés que más cargos oficiales había desempeñado. Primer Lord del Almirantazgo, Ministro del Interior y de Municiones de la Guerra de Colonias de Hacienda y 2 veces Primer Ministro. Además, fue miembro del Parlamento interrumpidamente durante 60 años. Les dejo a continuación una frase de Winston Churchill. Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos la vida con lo que damos. Bueno, te deseo éxito en todos tus proyectos o emprendimientos que tengas. Y si te gustó este tipo de información, suscríbete y prende la campanita para recibir notificación cada que se suba un nuevo video. Y si realmente te gustó, dale like. Muchas gracias.